3I Atlas volvió a sorprender a los observadores al atravesar su perihelio, el punto más cercano y peligroso al Sol que cualquier cometa puede alcanzar. Históricamente, los objetos que siguen trayectorias tan extremas rara vez permanecen intactos. Tienden a fracturarse, erupcionar con chorros de gas erráticos, perder estabilidad rotacional y, en muchos casos, desintegrarse por completo en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esta vez nada de eso ocurrió. Imágenes recientes captadas por el telescopio espacial Hubble revelaron que 3I Atlas se veía nítido, estable y prácticamente imperturbable. No se observaron grietas visibles ni señales de actividad violenta. Esta calma inesperada ha suscitado una seria pregunta entre los científicos. ¿Es este comportamiento realmente normal en un cometa? ¿O 3I Atlas esconde algo mucho más complejo bajo su superficie? El perihelio se considera ampliamente la fase más peligrosa en la existencia de un cometa, ya que marca el momento en que el objeto pasa más cerca del Sol y soporta las condiciones más extremas de su trayectoria. A esta distancia, la radiación solar se intensifica rápidamente, elevando las temperaturas superficiales mucho más allá de lo que la estructura de un cometa normalmente puede soportar. Para la mayoría de los cometas, este repentino choque térmico actúa como una brutal prueba de estrés, exponiendo de golpe sus debilidades internas. El agua congelada y los gases volátiles comienzan a sublimarse de forma desigual, pasando directamente de sólido a gas a medida que la luz solar incide en diferentes regiones de la superficie en ángulos variables. Este calentamiento desigual crea una presión interna que aumenta a una velocidad que el material no puede liberar sin peligro. A medida que aumenta la presión, comienzan a formarse fracturas dentro del núcleo, a menudo invisibles al principio, pero que se expanden rápidamente a medida que los gases atrapados se abren paso hacia afuera. Estas fracturas desencadenan chorros que erupcionan de forma impredecible, alterando la rotación del cometa y extrayendo material del núcleo. Una vez que la rotación se desestabiliza, toda la estructura puede comenzar a tambalearse y, en muchos casos, se desprenden grandes fragmentos. Las observaciones históricas muestran que esta etapa es cuando los cometas pierden su forma definida, desarrollan comas distorsionadas y dispersan nubes caóticas de escombros tras ellos. Algunos cometas logran sobrevivir al perihelio, pero emergen estirados, divididos o visiblemente marcados, mientras que otros se desintegran por completo en cuestión de días. Debido a esto, los astrónomos consideran las imágenes posteriores al perihelio como evidencia crucial de los verdaderos límites físicos de un cometa. Es el momento en que se espera que el desorden, la asimetría y el fallo estructural se revelen. Por eso, telescopios de todo el mundo monitorizan de cerca los cometas antes y después del perihelio, buscando señales que confirmen o desafían estas expectativas. El 30 de noviembre de 2025, el telescopio espacial Hubble capturó 3I Atlas aproximadamente un mes después de haber pasado este punto de peligro exacto. Según todas las suposiciones convencionales, este fue el momento en que los daños deberían haber sido más fáciles de detectar. Si se hubieran formado fracturas internas, ahora deberían ser visibles en la forma del núcleo o en la distribución del material circundante. Si los chorros se hubieran disparado de forma desigual, la coma debería aparecer deformada o descentrada. Si la pérdida de masa se hubiera acelerado, el objeto debería verse menos compacto y menos controlado. En otras palabras, el perihelio debería haber dejado huellas inconfundibles en 3I Atlas en su conjunto. Por eso este momento es tan significativo. La pregunta no es si 3I Atlas experimentó un estrés extremo, porque ciertamente lo experimentó. La verdadera pregunta es si ese estrés dejó algún rastro observable. Para un cometa típico, la respuesta casi siempre es sí. Así que cuando los datos sugirieron lo contrario, los científicos se vieron obligados a reducir la velocidad y examinar la evidencia con más detenimiento. Si el perihelio es la forma en que la naturaleza expone la debilidad, ¿qué significa que un objeto parezca pasar ileso? Y si esta supervivencia parece inesperada, ¿qué observó exactamente el Hubble al enfocar directamente el corazón de 3I Atlas? Lo que el Hubble registró después del perihelio no fue falta de información, sino la presencia de orden donde debería haber prevalecido el caos. La imagen tomada el 30 de noviembre de 2025 mostró el núcleo de 3I Atlas nítido, compacto y claramente definido, sin estiramiento ni elongación a lo largo de ningún eje. Este detalle es importante porque la tensión interna suele distorsionar el núcleo de un cometa una vez que comienzan a desarrollarse las fracturas. En los cometas dañados, el núcleo suele aparecer manchado, duplicado o irregular, lo que refleja una ruptura interna que no puede permanecer oculta en esta etapa. En el caso de 3I Atlas, ninguno de estos indicadores estaba presente. El núcleo permaneció muy concentrado, lo que sugiere que la cohesión interna seguía intacta. Igualmente sorprendente fue lo que el Hubble no detectó. No había fisuras visibles, ni fragmentos desprendidos, ni señales de que el núcleo se hubiera dividido en múltiples componentes. Si se hubieran abierto fracturas durante el perihelio, incluso pequeñas, la cámara de campo amplio del Hubble
probablemente las habría revelado mediante patrones de brillo irregulares. En cambio, el brillo permaneció centrado y controlado. Rodeando el núcleo había una amplia nube de material que se expandía suavemente hacia afuera. Esta coma parecía casi circular y distribuida uniformemente en todas direcciones. No había columnas afiladas que la atravesaran ni vetas direccionales que alejaran material del núcleo. En cometas inestables, la coma suele desviarse a medida que los chorros empujan el gas y el polvo con mayor fuerza en una dirección que en otra. En este caso, la expansión pareció equilibrada, como si el material se liberara en condiciones estables en lugar de explosivas. Esta simetría es crucial, ya que descarta la idea de que el Hubble simplemente no logró captar el daño. El telescopio no registró una imagen borrosa o incompleta. Registró un sistema que parecía organizado en un momento en que debería haber predominado el desorden. Al compararlo con los cometas post-perihelios conocidos, el contraste se vuelve aún más impactante. Los cometas típicos presentan comas deformadas, colas retorcidas o un brillo desigual causado por una desgasificación incontrolada. Stray Atlas no mostró ninguna de estas características. En lugar de parecer exhausto o roto, parecía sereno. Esto no significa que el objeto estuviera inactivo o no se viera afectado por el perihelio. Significa que los procesos en curso no fueron lo suficientemente violentos como para desgarrar la estructura. Esta distinción es crucial, ya que la estabilidad en el núcleo no descarta la actividad en otras partes. El enfoque preciso del Hubble reveló orden en el centro, pero no pudo capturar todo lo que sucedía en el entorno circundante. Para determinar si 3 Fundoplizel Atlas estaba realmente en calma o se comportaba silenciosamente de forma inesperada, los científicos necesitaban una perspectiva más amplia. Y una vez que esta visión más amplia se enfocó, la narrativa comenzó a tomar una dirección inesperada. El panorama cambió cuando los investigadores dejaron de examinar únicamente el núcleo y se alejaron para observar 3 Atlas en su conjunto. Desde esta perspectiva más amplia, el objeto ya no parecía simplemente tranquilo o inmóvil. En cambio, mostraba claros signos de actividad continua que no podían atribuirse a los restos del perihelio. Las observaciones de la sonda JUICE de la ESA fueron especialmente valiosas, ya que capturaron 3 Atlas desde una posición completamente diferente en el espacio. JUICE no dependía de un sistema de imágenes científicas específico, sino de una cámara de navegación diseñada principalmente para rastrear la posición y la orientación. Incluso con estas limitaciones, los datos revelaron características que el enfoque estrecho del Hubble no pudo detectar. Se observaron 2 colas distintas, cada una con un comportamiento fundamentalmente distinto. La primera era una cola de plasma, delgada y nítida, que se extendía en línea recta desde el objeto. Esta cola se alineaba con la dirección del viento solar, en lugar de seguir la trayectoria orbital del cometa. Las colas de plasma se forman solo cuando el gas ionizado es arrancado activamente de un objeto y arrastrado por partículas cargadas que emanan del Sol. No pueden persistir sin un suministro continuo de material recién liberado. Debajo de ella emergió una segunda estructura que revelaba una historia muy diferente. Se trataba de una cola de polvo, más ancha y densa, que se desplazaba en un ángulo distinto y se movía más lentamente por el espacio. Las partículas de polvo responden a la luz solar mediante la presión de la radiación en lugar de fuerzas electromagnéticas. Debido a esto, las colas de polvo se curvan y se retrasan de una manera que las colas de plasma nunca lo hacen. El punto crucial es que estas 2 colas obedecen a reglas físicas completamente diferentes. Solo se mantienen diferenciadas cuando se libera material fresco en el momento de la observación. Si la actividad hubiera terminado cerca del perihelio, las estructuras se habrían fusionado o desvanecido de forma desigual. En cambio, ambas colas estaban presentes simultáneamente y claramente separadas. Esto confirmó que 3 Atlas no se limitaba a flotar tras sobrevivir al perihelio. Seguía interactuando activamente con su entorno. La presencia de colas de plasma y polvo indicó que se emitían simultáneamente partículas de gas y sólidas. Este comportamiento requiere un mecanismo interno capaz de mantener la liberación de material durante un periodo prolongado. También demostró que el objeto no solo se estaba enfriando tras la tensión, sino que seguía siendo dinámicamente activo. Esta perspectiva más amplia también resolvió un importante error conceptual. La estabilidad en el núcleo no implica inactividad general. La estructura interna podría permanecer intacta mientras se producía una liberación controlada desde regiones específicas de la superficie. Esta combinación es poco común en cometas después del perihelio. La mayoría de los objetos que continúan liberando material en esta etapa lo hacen de forma caótica e irregular. En este caso, la actividad parecía organizada en lugar de violenta. 2 sondas espaciales observando desde diferentes puntos de vista contaban la misma historia. El Hubble reveló orden y cohesión en el centro, mientras que JUICE expuso movimiento y separación más allá. Juntos, presentaron un sistema estable donde más importaba y activo donde debía estarlo. Este equilibrio entre control y liberación sentó las bases para el siguiente hallazgo.
Cuando los científicos volvieron a los datos del Hubble y examinaron las imágenes con más detenimiento, comenzaron a emerger estructuras sutiles bajo la aparente calma. A primera vista, la imagen original del Hubble de 3I Atlas parecía suave, equilibrada y casi engañosamente simple. La distribución de la luz parecía uniforme, la coma parecía redonda, y nada parecía perturbar la sensación de estabilidad que quedaba tras el perihelio. Para un observador casual, la imagen podría sugerir que no ocurría nada inusual. Sin embargo, los astrónomos comprenden que las imágenes sin procesar a menudo ocultan detalles cruciales, especialmente cuando un objeto se comporta fuera de los modelos establecidos. Las características sutiles pueden quedar ocultas bajo el brillo general y permanecer invisibles a menos que los datos se procesen con cuidado. Para descubrir estos patrones ocultos, los científicos aplicaron una serie de técnicas de mejora a las imágenes del Hubble. Estos métodos están diseñados para amplificar las tenues variaciones de brillo y revelar estructuras relacionadas con el movimiento y la rotación. Tras aplicar estos filtros, la aparente simetría de 3I Atlas comenzó a desmoronarse. La coma interna dejó de parecer perfectamente circular. Se observaron pequeñas pero constantes distorsiones cerca del núcleo. El brillo se desplazó ligeramente de un lado a otro, lo que sugería que el material no se estaba liberando de forma uniforme. Incluso este resultado inicial indicaba que el objeto era más activo de lo que sugería la imagen sin procesar. A medida que avanzaba el análisis, la estructura subyacente se fue aclarando. Dos chorros claramente definidos emergieron de lados opuestos del núcleo. No eran dispersos ni erráticos, sino estrechos, enfocados y dispuestos en una configuración estable. Un chorro se extendía generalmente hacia el Sol, mientras que el segundo se proyectaba en la dirección opuesta, formando una anticola pronunciada. Esta característica distinguió inmediatamente a 3I Atlas de los cometas típicos. Las anticolas son raras, porque requieren una combinación muy precisa de geometría, sincronización y liberación controlada de material para aparecer con tanta claridad. En la mayoría de los cometas, la rotación post-perihelio se vuelve demasiado inestable para mantener dicha alineación. El volteo aleatorio mancha el polvo y destruye la estructura. En este caso, la anticola permaneció limpia, nítidamente definida y coherente. Su longitud estimada alcanzó casi 60.000 kilómetros, una escala que descarta cualquier evento breve o accidental. Mantener una estructura de ese tamaño requiere una rotación constante y una desgasificación direccional sostenida. La presencia de dos chorros opuestos también tuvo implicaciones más profundas. Los chorros dispuestos de esta manera apuntan a regiones de origen fijas en la superficie, en lugar de erupciones espontáneas. Esto sugiere que la estructura interna de 3I Atlas permanece organizada, con material escapando a través de vías controladas, en lugar de liberarse bajo presión ascendente. Este hallazgo coincidió estrechamente con lo observado previamente desde una perspectiva más amplia. Hughes detectó colas separadas de plasma y polvo, lo que confirmó la liberación continua, mientras que las imágenes procesadas por el Hubble revelaron dónde se originaba dicha liberación. En conjunto, estas observaciones disiparon la ilusión de calma absoluta. El objeto no estaba inactivo, operaba de forma estructurada y regulada. Lo que parecía estable en las imágenes sin procesar era en realidad un equilibrio entre control y movimiento. Este equilibrio es extremadamente inusual para un objeto que acaba de pasar el perihelio. En lugar de colapsar o desprenderse de material de forma impredecible, 3I Atlas pareció gestionar su actividad. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en la interpretación de los datos. Una vez que se vislumbró una estructura clara, el comportamiento ya no pudo considerarse aleatorio. Se convirtió en algo directamente comparable con los modelos y predicciones realizados antes de las observaciones. Y cuando esos cálculos previos se combinaron con la geometría recién revelada, comenzó a surgir una conexión más profunda. Lo que hizo que la estructura recién descubierta de 3I Atlas fuera realmente inquietante no fue solo su forma, sino el hecho de que ya se había anticipado. Antes de la publicación de la imagen del Hubble, del 30 de noviembre de 2025, los científicos habían comenzado a modelar cómo podría comportarse el objeto después del perihelio. Estos modelos se basaban en la física, que asume que las fuerzas actúan de forma consistente y mensurable. Cuando un objeto se comporta caóticamente, su posición y estructura futuras se vuelven casi imposibles de predecir con precisión. Pero cuando el comportamiento es organizado, el movimiento deja patrones que pueden calcularse con antelación. Una predicción clave se centró en la ubicación del material liberado en relación con el núcleo. En lugar de dispersarse aleatoriamente, el modelo sugirió que fragmentos o material denso se desplazarían hacia una región específica más cercana al Sol. Este material no formaría una típica cola de polvo. En cambio, crearía una estructura orientada hacia el Sol, moldeada por la rotación, la presión de radiación y fuerzas no gravitacionales. La predicción fue más allá, describiendo la geometría esperada de esta formación como estrecha, alargada y concentrada, en lugar de difusa. También estimó su escala, proyectando que para finales de noviembre la estructura se extendería decenas de miles de kilómetros desde el núcleo.
Al analizar las imágenes procesadas del Hubble, la correspondencia fue sorprendente. La anticola se extendía aproximadamente 60.000 kilómetros, alineada con precisión con la orientación prevista. Su forma general seguía la misma geometría alargada, similar a una lágrima, descrita en cálculos anteriores. No se trataba de una similitud vaga, sino de una coincidencia cercana tanto en posición como en forma. Este nivel de coincidencia es significativo, ya que los sistemas caóticos no se comportan de esta manera. La desgasificación aleatoria produce características inestables que cambian de forma impredecible con el tiempo. Pequeños cambios de temperatura o rotación suelen provocar grandes cambios en la apariencia. Sin embargo, en este caso, la estructura predicha apareció casi exactamente donde y como se esperaba. Esto obligó a los científicos a reevaluar el comportamiento interno de 3 Atlas. Si el objeto simplemente reaccionara al calor de forma descontrolada, tal precisión sería imposible. En cambio, los datos sugirieron que la liberación de material siguió un patrón estable. La rotación parecía constante. Las regiones de origen parecían fijas. Las fuerzas que actuaban sobre el material expulsado se comportaron de forma consistente a lo largo del tiempo. Esto no implica que se conocieran todos los detalles de antemano, pero sí indica que el sistema seguía reglas y no el azar. En ciencia, esta distinción es de suma importancia. Cuando un modelo construido antes de la observación se alinea con los datos reales posteriormente, refuerza la confianza de que se ha capturado correctamente un dato fundamental. En el caso de 3 Atlas, ese elemento fundamental era el orden. El objeto no solo soportaba la tensión, sino que respondía a ella de forma controlada y repetible. Esta constatación cambió el rumbo de la investigación. Si el comportamiento seguía patrones predecibles, la aleatoriedad ya no podía explicar las anomalías. La atención se centró en cuestiones más profundas de composición y energía, porque si el movimiento estaba organizado, el material y la energía que lo impulsaban debían ser capaces de mantener esa organización. Al examinar estas propiedades, se introdujeron nuevas contradicciones que los modelos estándar de cometas tenían dificultades para resolver. A medida que los científicos comparaban todos los datos disponibles, surgieron una serie de inconsistencias que se hicieron imposibles de ignorar. La primera apareció en el perfil químico de 3 Atlas. Las mediciones espectrales indicaron un contenido de agua inusualmente bajo en comparación con los cometas típicos. La mayoría de los cometas están dominados por hielo de agua, que a menudo constituye la mayor parte de su masa. En contraste, 3 Atlas mostró solo una pequeña fracción de emisiones relacionadas con el agua. Al mismo tiempo, se observaron indicios metálicos. La proporción de níquel a hierro resultó ser mucho mayor que la observada normalmente en el material cometario, una composición que no se alinea fácilmente con los objetos formados en las regiones frías exteriores de un sistema planetario. El comportamiento energético planteó otro desafío. 3 Atlas produjo emisiones de rayos X detectables, que suelen requerir la interacción de grandes volúmenes de gas con partículas solares. Sin embargo, la pérdida de masa visible fue limitada. La cantidad de material liberado no pareció suficiente para explicar la producción de energía observada. La aceleración no gravitacional agravó el problema. El objeto cambió de velocidad de maneras que la gravedad por sí sola no podía explicar. En los modelos estándar de cometas, dicha aceleración se debe a una liberación desigual de gas, pero en este caso apareció sin la nube de escombros esperada. El comportamiento orbital completó el panorama. 3 Atlas siguió una trayectoria inusualmente cercana al plano de los planetas y experimentó una secuencia de aproximaciones cercanas a mundos principales. Para un visitante interestelar, esta alineación es estadísticamente poco común. Cualquiera de estas características podría explicarse por sí sola. La química exótica podría explicar la composición, la desgasificación inusual, la aceleración o la probabilidad de alineación orbital. Pero en conjunto, el modelo tradicional del cometa ya no encajaba con precisión. Lo que emergió no fue una anomalía aislada, sino una creciente tensión entre la expectativa y la observación. Esto no exige una conclusión radical inmediata. Requiere una reconsideración cuidadosa a medida que se siguen obteniendo nuevos datos ultravioleta y análisis más profundos. 3 Atlas se sitúa ahora en el límite entre las categorías conocidas y algo aún no completamente definido. Las últimas imágenes del telescopio espacial Hubble han redefinido una vez más la historia. Tras pasar el perihelio, el objeto no se fracturó, colapsó ni giró sin control. En cambio, se mantuvo estable. Liberó material de forma organizada y reveló estructuras que nadie esperaba ver. Desde colas inusuales hasta movimientos precisos y una química inesperada, cada nuevo detalle profundiza el misterio. Y esto no es el final. Más datos del Hubble y análisis adicionales siguen en camino. A medida que lleguen nuevas imágenes, seguiremos de cerca cada actualización de 3 Atlas, porque sea lo que sea este objeto, claramente aún no ha terminado de revelar sus secretos.